Él pagó una fortuna para hacerla su esposa, pero solo para salvar su imperio, no para amarla. Ella aceptó vender un año de su vida para rescatar a su familia, jurando odiarlo cada segundo. Pero el día que la vio sonreírle a otro hombre, el fuego de los celos lo consumió por completo. En ese instante, se dio cuenta de que el contrato que firmaron no era suficiente. Ahora la quería a ella, entera, sin importar el precio. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta Gora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Isabella Montes sintió que el aire acondicionado del rascacielos de Alcocer Corp era un aliento helado en su nuca, un presagio del invierno que estaba a punto de congelar su alma. Frente a ella, Damián Alcocer, el hombre cuya reputación era tan imponente como el edificio que llevaba su nombre, la observaba desde detrás de un escritorio de caoba tan vasto y oscuro como sus intenciones. No había calidez en su mirada, solo el frío cálculo de un empresario que sopesa una inversión. Las condiciones son simples, señorita Montes, dijo Damián, su voz grave resonando en el silencio casi sepulcral de la oficina. Usted se convierte en mi esposa durante exactamente un año. Asistirá a todos los eventos sociales, sonreirá para las cámaras y mantendrá la apariencia de un matrimonio feliz. A cambio, la deuda total de la hacienda de su familia será saldada. 100 millones de pesos. Al final del año, nos divorciamos amigablemente y usted es libre y rica. Cada palabra era una astilla de hielo. Isabella apretó las manos en su regazo, las uñas clavándose en sus palmas. Pensó en su madre, Lucía, cuya salud se marchitaba con cada carta de embargo que llegaba. Pensó en su hermana pequeña, Clara, cuyos sueños de estudiar arte se estaban desvaneciendo junto con el patrimonio familiar. Pensó en la hacienda El Suspiro, el único hogar que había conocido, a punto de ser subastado por la codicia de prestamistas. Damián Alcocer no le estaba ofreciendo una salida, le estaba ofreciendo una jaula dorada. ¿Y qué gana usted, señor Alcocer?, preguntó ella, su voz temblando ligeramente, odiándose por esa muestra de debilidad. Damián se reclinó en su sillón de cuero, un gesto de poder supremo. Mi abuelo, en su infinita sabiduría, estipuló en su testamento que solo podré tomar el control total y definitivo de Alcocer Corp si estoy casado antes de cumplir los 32 años. Mi cumpleaños es en 3 semanas. Usted, con su apellido de abolengo y su situación, desesperada, es la candidata perfecta. Usted es un trámite, señorita Montes. Una solución elegante a un problema molesto. Un trámite, repitió Isabella en un susurro. La humillación le quemó las mejillas. Para él, ella era una pieza en su tablero de ajedrez. Miró el contrato sobre la mesa, un documento que representaba tanto su salvación como su condena. Respiró hondo, tragándose el orgullo, la ira y las lágrimas. Acepto, dijo, y el sonido de su propia voz le pareció el de una extraña. Damián no sonrió. Simplemente asintió, como si el resultado nunca hubiera estado en duda. Deslizó el contrato y una pluma de oro hacia ella. Firme. Isabella firmó. Con cada trazo de su nombre, sentía que estaba firmando la venta de su alma. Al terminar, levantó la vista. Sus ojos, del color de la miel salvaje, se encontraron con los suyos, oscuros y penetrantes como la noche. Solo para que quede claro, señor Alcocer, dijo con una firmeza que lo sorprendió. Usted está comprando mi tiempo, no mi respeto. Cumpliré mi parte, pero no espere que finja ni un ápice de afecto por usted cuando no haya cámaras delante. Por primera vez, una emoción cruzó el rostro impasible de Damián. Una chispa de interés, quizás de irritación. Una de sus cejas se arqueó. El afecto no está en el contrato, señorita Montes. Y francamente, no lo quiero. Lo único que le exijo es obediencia. Se levantó y caminó hacia la enorme ventana panorámica que ofrecía una vista vertiginosa de la ciudad. Mi chofer la recogerá mañana a las 9. Se mudará a mi penthouse. Necesitamos que esto parezca real. Sus cosas serán empacadas y enviadas. No era una petición, era una orden. Isabella se levantó, sintiendo las piernas débiles. Entendido. Cuando se dio la vuelta para irse, su voz la detuvo. ¿Y Isabella? Ella se giró. Él no la estaba mirando, seguía de espaldas a ella, contemplando la ciudad que era suya. De ahora en adelante, llámame Damián. La manera en que su nombre salió de sus labios no sonó como una invitación a la familiaridad,
sino como la marca de un propietario sobre su nueva adquisición. Esa noche, la hacienda El Suspiro parecía más lúgubre que nunca. Isabella le contó la verdad a su madre y a su hermana en la pequeña cocina, el corazón de la casa. Lucía, una mujer de una belleza frágil desgastada por la enfermedad y la preocupación, la escuchó con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Clara, de 18 años, reaccionó con la furia de la juventud. ¿Te vendiste a ese monstruo? Isabella, no. Encontraremos otra manera. No hay otra manera, Clara, respondió Isabella, su voz agotada. Lo sabes. La subasta es la próxima semana. Esto nos da un futuro. Te dará un futuro. Pero, ¿a qué costo? Sollozó Lucía, tomando la mano de su hija mayor. El dinero no vale tu felicidad, mi niña. Isabella forzó una sonrisa, una máscara valiente para ocultar su propio pavor. Será solo un año, mamá. Puedo soportar un año por ustedes. Lo haré. A la mañana siguiente, puntualmente a las 9, un sedán negro y brillante se deslizó por el camino de tierra que llevaba a la hacienda. Era un vehículo de otro mundo en medio de la rústica belleza del campo. Isabella se despidió de su familia con un abrazo que intentaba almacenar calor para el frío año que se avecinaba. El viaje a la ciudad fue silencioso. El Penthouse de Damián era una obra maestra del minimalismo moderno, un espacio vasto de vidrio, acero y mármol blanco en lo alto de la ciudad. Era espectacularmente hermoso e impersonalmente frío, como su dueño. Damián la estaba esperando. No llevaba el traje formal de ayer, sino unos pantalones de vestir y una camisa de lino abierta en el cuello, lo que de alguna manera lo hacía parecer más intimidante, más depredador en su propio territorio. Bienvenida a tu jaula, dijo, sin una pizca de ironía. Te mostraré tu habitación. La condujo por un pasillo que parecía interminable. Las paredes estaban adornadas con arte abstracto que no le transmitía nada a Isabella. Él se detuvo frente a una puerta. Esta es tuya. Tiene su propio baño y vestidor. Mi habitación está al final del pasillo, en el ala oeste. No tienes ninguna razón para ir allí. Isabella asintió, su garganta seca. Cuando intentó pasar a su lado para abrir la puerta, él se movió, bloqueándole el paso. De repente, el vasto pasillo se sintió claustrofóbicamente pequeño. Damián era más alto de lo que parecía sentado, y ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. El aire se cargó de una tensión inesperada. Hay una regla más en esta casa, Isabella dijo en voz baja, casi un murmullo. No traigas extraños aquí. No me interesan tus amistades, pero mi casa es mi santuario. Su proximidad era abrumadora. Podía oler su loción, una mezcla cara y limpia de cítricos y sándalo. Se encontró notando el ligero rastro de barba en su mandíbula, la forma en que sus pestañas oscuras enmarcaban unos ojos que parecían capaces de ver a través de ella. No tenía intención de hacerlo, respondió ella, intentando que su voz sonara firme. Damián dio un paso más, acorralándola contra la pared. Colocó una mano en la pared junto a su cabeza, atrapándola. Su corazón comenzó a latir con una mezcla de miedo y una extraña, alarmante excitación. ¿De verdad? ¿Ninguna? Su voz se volvió más seductora, peligrosa. Se inclinó, y su aliento cálido rozó su oído. Una mujer tan hermosa como tú debe tener una larga lista de pretendientes. Asegúrate de que entiendan que ahora estás fuera del mercado. Eres mía, al menos para el mundo. Sus palabras eran posesivas, hirientes, pero su cercanía provocaba una reacción en su cuerpo que ella no podía controlar. La piel se le erizó. Él se alejó 1 centímetro de su oído para mirarla a los ojos. Su mirada descendió a sus labios. Por un segundo, Isabella pensó que la iba a besar. La idea la aterrorizó y, para su propia vergüenza, una parte de ella sintió una punzada de curiosidad. ¿Qué te pasa? ¿Crees que esto es divertido para mí?, espetó ella, empujándolo en el pecho. Fue como empujar una pared de piedra. Damián ni se inmutó, pero una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Divertido no es la palabra. Digamos, interesante. Agarró su barbilla con suavidad, pero con una firmeza que no admitía réplica. Tu desafío es casi tan atractivo como tu desesperación, Isabella. Podría ser un año entretenido después de todo. Inclinó su cabeza y su boca se acercó a la suya, tan cerca que sus labios casi se rozaron. Isabella contuvo el aliento, su pulso martilleando en sus oídos. Él podía sentir su temblor. No me tienes miedo, ¿verdad?, susurró contra sus labios.
Te enojas, te rebelas. Me gusta. Su pulgar acarició su labio inferior, un gesto sorprendentemente íntimo y sensual que envió una descarga eléctrica por todo su cuerpo. Te gusto yo, mi pequeña esposa comprada, provocó. Isabella reunió toda su fuerza y apartó la cara. Te desprecio, siseó. Él soltó una risa baja y ronca. Perfecto. El odio es una pasión tan fuerte como el amor. Mantendrá las cosas interesantes. Finalmente, se apartó, dándole espacio para respirar. Desempaca. Saldremos en 2 horas. Nuestro primer evento público. Tenemos que anunciar nuestro repentino y apasionado compromiso. Le guiñó un ojo con un cinismo descarado y se fue por el pasillo, dejándola temblando, con el corazón desbocado y la piel ardiendo donde la había tocado. El evento era una gala benéfica, el epicentro del mundo social de la ciudad. Isabella se sentía como una impostora con el elegante vestido de seda verde esmeralda que uno de los asistentes de Damián había elegido para ella. Damián, a su lado, era la imagen de la perfección en un smoking a medida. En cuanto entraron, se convirtió en el sol alrededor del cual orbitaban todos los demás planetas. Y ella era su luna recién descubierta. Recuerda, sonríe y agárrate a mi brazo como si tu vida dependiera de ello, le susurró Damián al oído mientras las cámaras de los fotógrafos parpadeaban como luciérnagas enloquecidas. Isabella obedeció, pegando una sonrisa en su rostro y aferrándose a él. Su mano se posó sobre la de ella, un gesto posesivo que parecía protector para los espectadores, pero que para ella se sentía como el eslabón de una cadena. Pasaron 1 hora moviéndose entre grupos de gente rica y poderosa. Damián la presentaba con una suavidad ensayada. Les presento a mi prometida, Isabella Montes. Las mujeres la miraban con una mezcla de envidia y evaluación, los hombres con una admiración que hacía que el agarre de Damián se tensara. Se sentía como un trofeo, un accesorio brillante para el gran Damián Alcocer. Estaba empezando a acostumbrarse a la náusea de la farsa cuando una voz familiar la llamó. Isabella, ¿eres tú? Isabella se giró y su corazón dio un vuelco de genuina alegría por primera vez en semanas. Ricardo, exclamó. Ricardo era el hijo de un vecino de la hacienda, un amigo de la infancia. Era veterinario, un hombre amable y de sonrisa fácil que representaba todo lo que el mundo de Damián no era: sencillez, calidez, honestidad. ¿Qué estás haciendo aquí?, le preguntó ella, soltando instintivamente el brazo de Damián y dando un paso hacia Ricardo. Mi clínica hizo una donación. Me invitaron. Pero la pregunta es, ¿qué haces tú aquí? Estás increíble, dijo Ricardo, sus ojos sinceros brillando de admiración. Le tomó las manos. Ha pasado tanto tiempo. Demasiado, coincidió Isabella, y por primera vez en toda la noche, su sonrisa fue real. Era amplia, luminosa, una explosión de sol en medio de la gélida gala. Se rieron mientras recordaban alguna travesura de la infancia. Fue un momento de normalidad, un respiro de aire fresco en la atmósfera sofocante. Y Damián lo vio todo. Desde el momento en que ella soltó su brazo, una ira fría y desconocida comenzó a crecer en su pecho. Observó cómo el rostro de ella se iluminaba para ese otro hombre. Era una expresión que él nunca había visto. Para él, ella era todo desafío y sombras. Para don nadie, ella era pura luz. La forma en que se tomaban las manos, la intimidad fácil en sus risas. Algo se retorció dentro de Damián, algo primitivo y feo. No eran celos lógicos, no podía estar celoso de una mujer que no le importaba. Era algo más oscuro, era posesión. Él la había comprado. Esa sonrisa le pertenecía a él por contrato, para usarla frente a las cámaras. No para regalarla a un simple veterinario. Con pasos decididos que cortaron el aire a su alrededor, Damián se acercó. Ignoró por completo a Ricardo. Su mano se cerró sobre el brazo de Isabella, su agarre firme, casi doloroso. Cariño, nos están esperando, dijo, su voz era seda cubriendo acero. La sonrisa de Isabella se desvaneció al instante, reemplazada por la confusión y el dolor. Intentó soltarse, pero él no se lo permitió. Ricardo frunció el ceño. Un placer volver a verte, Isa. Quizás podamos tomar un café algún día y ponernos al día. Eso no será posible, interrumpió Damián, su tono cortante y definitivo. Tiró de Isabella, alejándola sin siquiera una palabra de despedida para Ricardo. La arrastró a través de la multitud, sus dedos clavándose en su brazo. La gente se apartaba a su paso, sintiendo la furia que emanaba de él.
No se detuvo hasta que llegaron a un balcón desierto con vistas a los jardines iluminados del lugar. La soltó tan bruscamente que ella se tambaleó. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, rugió él, su fachada de calma hecha añicos. Su voz era un trueno contenido. ¿De qué hablas?, respondió Isabella, frotándose el brazo. Estaba saludando a un viejo amigo. ¿Saludando a un amigo?, se burló él, acercándose a ella hasta que su espalda chocó con la fría balaustrada de piedra. Te estabas restregando con el frente a toda la sociedad, haciéndome quedar como un imbécil. ¿Olvidas cuál es tu papel en todo esto? Mi papel es ser tu prometida, no tu esclava, replicó ella, la adrenalina superando su miedo. No tienes derecho a decirme con quién puedo hablar. Ricardo es una buena persona, a diferencia de ti. No me importa si es un santo. Mientras lleves el anillo que te voy a dar, tu atención me pertenece solo a mí en público. Esa sonrisa, se detuvo, su pecho subiendo y bajando con rabia. Esa sonrisa no es para él. Es para las cámaras. Es para mí. Estás loco. Esto es una locura, gritó ella. Damián se rió, un sonido áspero y sin alegría. Sí, es una locura. Es la locura que aceptaste cuando firmaste ese contrato. Tú eres mía por un año, Isabella. Tu imagen, tu tiempo, tu lealtad pública, todo es mío. Él invadió su espacio por completo, atrapándola contra el balcón. Una mano se apoyó en la piedra a cada lado de ella. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo furioso. La luna llena iluminaba sus rasgos, haciéndolos parecer tallados en granito, sus ojos oscuros brillaban con una intensidad aterradora. No volverás a humillarme así, siseó, su voz bajando a un susurro amenazante. No volverás a mirar a otro hombre de esa manera. ¿Me entiendes? ¿O qué?, lo desafió ella, temblando pero negándose a ceder. ¿Romperás el contrato? Hazlo. Prefiero ver a mi familia en la calle que vivir un segundo más con un tirano posesivo como tú. Su desafío pareció encender aún más su furia. Su rostro se acercó al de ella, sus narices casi rozándose. Oh, no voy a romper el contrato, susurró él, y había algo nuevo y peligroso en su tono. Voy a hacer que cada día de este año recuerdes exactamente a quién le perteneces. Su mano dejó la barandilla y agarró su nuca, sus dedos enredándose en su cabello y tirando ligeramente hacia atrás para que ella se viera obligada a mirarlo. Su otra mano fue a su cintura, atrayéndola contra la dura pared de su cuerpo. El shock del contacto, la repentina e ineludible intimidad, le robó el aliento. Ya no era el CEO calculador. Era un hombre dominado por una furia primitiva. ¿Tú crees que esto es un juego?, murmuró, su aliento abanicando sus labios. Un simple negocio. Pero esta noche me has mostrado que necesito establecer las reglas más claramente. Sus ojos se clavaron en su boca. Isabella sintió una ola de pánico y, debajo de ella, una corriente subterránea de algo más, algo oscuro y excitante que la avergonzaba. Esperaba que la besara con furia, un beso para castigarla, para marcarla. Pero Damián era más cruel. Inclinó la cabeza, su boca rozando la comisura de sus labios, luego se movió hacia su mandíbula, su respiración caliente contra su piel. Cada vez que sonrías a otro hombre, susurró contra su cuello, haciendo que un escalofrío la recorriera, te recordaré así a quien pertenece esa boca. Luego, sin previo aviso, la soltó y retrocedió, dejándola jadeando, apoyada en el balcón para no caer. Se ajustó el smoking, su máscara de fría compostura deslizándose de nuevo en su lugar, aunque sus ojos todavía ardían. Volvamos adentro. Tenemos una farsa que mantener. Se dio la vuelta y entró, esperándola. Isabella se quedó en el balcón un momento más, con el corazón martilleando contra sus costillas. El contrato que había firmado con tinta ahora parecía estar reescribiéndose con fuego. Y el hombre al que había aceptado odiar durante un año acababa de despertar algo en ella mucho más complicado y aterrador que el simple desprecio. El juego había cambiado, y ella no tenía ni idea de las nuevas reglas. Solo sabía que el monstruo al que se había vendido era mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. La mano de Damián era un grillete de hierro en su muñeca mientras la guiaba de regreso al bullicioso salón de la gala. La sonrisa que le obligó a poner en su rostro se sentía como una máscara de yeso, frágil y a punto de resquebrajarse. Cada paso era una tortura, consciente de la tempestad que se agitaba detrás de los ojos oscuros de Damián. Volvieron a su círculo de influencia, donde un magnate naviero lo saludó con una sonrisa untuosa. Damián, muchacho, tu prometida es una visión. Tienes buen ojo.
Damián apretó su agarre en Isabella. Siempre lo he tenido, don Alejandro. De hecho, tengo un anuncio que hacer. Se giró, atrayendo la atención de todos los que los rodeaban. El murmullo de las conversaciones se apagó, reemplazado por una expectación palpable. Isabella sintió una oleada de pánico. ¿Qué iba a hacer? Damián levantó su copa. Amigos, colegas. Esta noche no es solo para la caridad, sino también para la celebración. Como muchos de ustedes saben, mi vida ha sido mi trabajo. Pero he encontrado a alguien que me ha recordado que hay un mundo más allá de las salas de juntas. Su mirada se posó en Isabella, y era tan intensa, tan llena de una falsa adoración para el público, que a ella se le heló la sangre. Para los demás, parecía un hombre enamorado. Para ella, era el depredador mostrando su trofeo antes de la matanza. Quiero que todos sean los primeros en saber que Isabella Montes ha aceptado ser mi esposa. Hubo un estallido de aplausos y vítores. Isabella se sintió ahogada por el sonido. Damián se inclinó y le susurró al oído, su aliento un veneno dulce. Sonríe, querida. Eres la mujer más afortunada de la sala. Luego, ante la mirada de todos, metió la mano en el bolsillo de su smoking y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. La abrió para revelar el diamante más grande y perfecto que Isabella había visto en su vida. Era una piedra deslumbrante, fría y sin alma, que lanzaba destellos de luz como fragmentos de hielo. No, susurró ella, apenas audible. Él la ignoró. Tomó su mano izquierda, y sus dedos, que aún temblaban por su enfrentamiento en el balcón, se sintieron fríos como la muerte. Deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. Se sintió pesado, opresivo, un símbolo brillante de su encarcelamiento. Damián levantó su mano para que todos la vieran. Ahora es oficial. Luego, se inclinó y la besó. No fue un beso de pasión, ni siquiera el beso castigador que había temido en el balcón. Fue un beso para las cámaras, posesivo, firme, un acto de branding. Sus labios reclamaron los de ella con una presión que decía eres mía, y cuando se apartó, la multitud estalló en aplausos nuevamente. Isabella quería limpiar su boca, arrancarse el anillo, gritar la verdad. En cambio, sonrió, porque eso era lo que le pagaban por hacer. El resto de la noche pasó en una neblina. Aceptó felicitaciones, sonrió a extraños y sintió la mirada de Damián sobre ella en todo momento, una vigilancia constante que no le permitía ni un segundo de respiro. Vio a Ricardo mirándola desde el otro lado de la habitación, su expresión era una mezcla de tristeza y confusión. Rápidamente apartó la vista. No podía permitirse esa conexión, no bajo la mirada del carcelero que llevaba su anillo. El viaje de vuelta al Penthouse fue en un silencio ensordecedor. El coche de lujo se deslizaba por las calles iluminadas de la ciudad, pero dentro del vehículo, la oscuridad era total. Isabella miraba por la ventana, observando las luces pasar como estrellas fugaces, deseando poder ser una de ellas y desaparecer. Damián estaba sentado a su lado, tan inmóvil como una estatua, pero ella podía sentir la furia latente que emanaba de él. El aire vibraba con su ira contenida. Tan pronto como el coche se detuvo en el garaje subterráneo, Damián salió y rodeó el vehículo para abrir su puerta con un movimiento brusco. La agarró del brazo, sin la gentileza fingida de la gala, y la arrastró hacia el ascensor privado. Déjame ir, me estás lastimando, protestó ella, tratando de liberarse. Entraremos en el apartamento y tendrás tu oportunidad de quejarte, respondió él con frialdad, presionando el botón del Penthouse. El ascenso fue tenso y rápido. En el momento en que las puertas se abrieron a la inmensa sala de estar, él la empujó hacia adentro y se aseguró de que las puertas se cerraran detrás de ellos. La soledad y el silencio del vasto espacio amplificaron la tensión hasta un punto insoportable. Se arrancó el nudo de la corbata y se desabrochó el primer botón de la camisa. Quítatelo, ordenó, su voz era un látigo. Isabella lo miró confundida. ¿Qué? El anillo, dijo él, señalando su mano. Dámelo. Isabella miró la joya en su dedo. Por un segundo, pensó que se había arrepentido, que iba a poner fin a la farsa. Con un atisbo de esperanza, se quitó el anillo y se lo extendió. Damián se lo arrebató de la palma de la mano. Lo miró por un segundo y luego, con una rabia fría, lo lanzó a través de la habitación. El anillo rebotó contra la ventana panorámica con un tintineo agudo y cayó en la gruesa alfombra. ¿Estás loco? Esa cosa debe valer una fortuna, exclamó ella, sorprendida. Me importa un bledo lo que valga, gritó él, dando un paso amenazante hacia ella. Era un símbolo para el público.
Pero no creas ni por un segundo que esa piedra significa algo para mí, o que te da algún tipo de poder. Yo nunca quise tu estúpido anillo, replicó ella, su propio enojo burbujeando. ¿Qué es lo que te pasa? Estás actuando como un psicópata celoso por un hombre al que apenas he visto en 10 años. No me importa si no lo has visto en un siglo, la acorraló contra una pared, repitiendo la claustrofóbica táctica del pasillo. Apoyó ambas manos en la pared, a cada lado de su cabeza. Su rostro estaba a centímetros del de ella. Lo que me importa es que te transformaste frente a él. Vi a una mujer diferente. Una mujer viva, que ríe, que brilla. ¿Por qué él obtiene esa parte de ti y yo solo obtengo este desafío frío y espinoso? La pregunta la tomó por sorpresa. No esperaba esa extraña confesión de ¿envidia? Debajo de la rabia, había algo más. Algo que sonaba dolorosamente humano. Tal vez es porque él no me compró, espetó ella, aunque su voz carecía de la fuerza anterior. Su cercanía la estaba afectando de nuevo, haciendo que su corazón latiera de forma errática. Yo soy el hombre que salvó la casa de tu familia, siseó él. Yo soy el hombre en cuya casa duermes. Te guste o no, tu vida está en mis manos. Y quiero a esa mujer que vi esta noche. Quiero que brille para mí. ¿Quieres? ¿Quieres? Se burló ella, encontrando un nuevo aliento de desafío. ¿Crees que puedes comprar una sonrisa como esa? ¿Una risa genuina? Esas cosas no tienen precio, Damián. No puedes ponerlas en un contrato. Sus ojos ardieron. Quizás no. Pero puedo tomar otras cosas. Su mirada bajó a sus labios de nuevo. Esta vez no hubo vacilación. Su boca se estrelló contra la de ella en un beso que no tenía nada de la contención del de la gala. Fue un beso de pura furia, posesión y una desesperación que no habría admitido ni bajo tortura. Sus labios eran duros, exigentes, tratando de castigarla, de marcarla, de borrar la sonrisa que le había dado a Ricardo. Isabella luchó, empujando su pecho, pero él era inamovible. Una de sus manos dejó la pared y se enredó en su cabello, inclinando su cabeza para profundizar el beso. Ella gimió en protesta, pero el sonido fue ahogado por su boca. Y entonces, para su horror, algo dentro de ella cambió. El miedo y la rabia comenzaron a mezclarse con una corriente eléctrica de pura sensación. El beso era brutal, sí, pero también era increíblemente apasionado. Su cuerpo, traicionero, comenzó a reaccionar. El calor se extendió por sus venas y un temblor que no era solo de miedo la recorrió. Él debió sentir el cambio, la ligera suavización en su resistencia, porque el beso cambió. Se volvió menos un castigo y más una exploración. Su lengua rozó su labio inferior, pidiendo una entrada que ella le negó por puro orgullo. Él gruñó de frustración y su otra mano bajó a su cintura, tirando de ella hasta que no hubo espacio entre sus cuerpos. Podía sentir el duro contorno de sus músculos, el latido furioso de su corazón contra el de ella. Él se apartó, solo un poco, sus frentes tocándose, ambos jadeando en busca de aire. ¿Lo sientes?, susurró él, su voz ronca. ¿Sientes esto entre nosotros? Esto no es un simple negocio, Isabella. Y lo sabes. Sus ojos oscuros la registraron, buscando una respuesta, una admisión. Isabella estaba demasiado aturdida para hablar. Sus labios hormigueaban, su cuerpo entero temblaba con las réplicas del beso. Odiaba admitirlo, pero lo sentía. Sentía esa peligrosa, innegable química. Antes de que pudiera encontrar su voz, él habló de nuevo, su tono más suave pero aún cargado de una intensidad feroz. Quiero que sepas algo, mi pequeña esposa de contrato. Puedes hablar con quien quieras. Puedes sonreír a quien quieras. Pero cuando vuelvas a esta casa, cuando estés a solas conmigo, eres mía. Y te haré sentirlo cada vez, hasta que olvides el nombre de cualquier otro hombre. Y con eso, la soltó y se alejó, dejándola temblando y apoyada contra la pared. Se dirigió al bar y se sirvió un whisky, bebiéndolo de un solo trago. Isabella se tocó los labios, todavía sintiendo la quemadura de su beso. Esa noche, el monstruo le había mostrado que su jaula no era solo el penthouse. Su jaula era su propio cuerpo, que había respondido a un hombre que debería despreciar. Los días siguientes se asentaron en una rutina tensa. Vivían como fantasmas en el enorme apartamento, orbitando el uno alrededor del otro pero sin tocarse. Damián se iba temprano a la oficina y regresaba tarde. Isabella pasaba sus días explorando la biblioteca, leyendo, y tratando de no pensar en la noche de la gala. Una tarde, llegó un ejército de estilistas y asistentes.
Trajeron consigo docenas de cajas y percheros con ropa de diseñador, zapatos, bolsos. Órdenes del señor Alcocer, dijo el estilista principal. Un nuevo guardarropa para la futura señora Alcocer. Isabella se sintió violada. Él estaba tratando de borrar cada rastro de su antigua vida, de vestirla y moldearla a su gusto. Protestó, pero Damián ya lo había pagado todo. A regañadientes, dejó que la vistieran y midieran, sintiéndose como una muñeca sin voluntad. Esa noche, cuando él llegó a casa, ella lo confrontó en la sala de estar, vestida con su viejo suéter y jeans, una rebelión silenciosa. ¿Qué fue eso de hoy? ¿Por qué hiciste eso? Damián aflojó su corbata, ni siquiera pareciendo sorprendido por su enojo. Una esposa de Alcocer debe vestir como tal. Es una cuestión de imagen. Nuestra imagen. No soy una de tus empleadas a la que puedes imponerle un uniforme, dijo ella, con los brazos cruzados. Necesito que encajes, Isabella. Mañana tenemos un almuerzo de la junta directiva de una de las fundaciones de mi madre. Asisten las esposas. Necesito que te veas como si pertenecieras. Yo no pertenezco a este mundo, dijo ella en voz baja. Él la miró por un largo momento. Entonces finge. Eres buena fingiendo, ¿no? Sus palabras la hirieron más de lo que esperaba. A la mañana siguiente, por puro despecho, eligió el vestido más simple y modesto de todo el guardarropa que él le había comprado. Era elegante, sí, pero no gritaba riqueza. El almuerzo se llevó a cabo en un club de campo exclusivo. Las mujeres estaban vestidas con joyas y sedas, sus sonrisas tan perfectamente cuidadas como sus jardines. Isabella se sintió inmediatamente como un pez fuera del agua. Entonces la vio. Una mujer alta y rubia, con una belleza fría y aristocrática, que la observaba desde el otro lado de la sala. Había veneno en su mirada. La mujer se acercó, su caminar era el de alguien que se sabe dueña del lugar. Tú debes ser Isabella, dijo la mujer, su voz era como el tintineo de cristales rotos. Soy Victoria de la Vega. Damián y yo, somos viejos amigos. La forma en que dijo amigos dejó claro que habían sido mucho más que eso. Un placer, dijo Isabella, ofreciendo su mano. Victoria la ignoró y miró su vestido con un ligero desdén. ¡Qué elección tan humilde! Damián siempre tuvo un gusto por las cosas sencillas. Temporalmente, claro. Mi prometida tiene un gusto impecable. La voz de Damián resonó detrás de Isabella. Se paró a su lado, colocando una mano posesiva en la parte baja de su espalda. El gesto era una declaración de propiedad para que Victoria la viera. Victoria, qué sorpresa. Damián, querido, ronroneó Victoria. Solo estaba dándole la bienvenida a tú, pequeña. Es admirable que ayudes a los necesitados. El insulto era claro como el agua. Isabella se puso rígida, pero Damián se rió. Ah, Victoria. Siempre tan directa. Isabella no es una causa benéfica. Es mi futura esposa. La futura matriarca de la familia Alcocer. Quizás deberías mostrarle el respeto que esa posición merece. La cara de Victoria se contrajo en una máscara de ira por un segundo antes de recomponerse en una sonrisa helada. Por supuesto. Mis disculpas. Disfruten su almuerzo. Se alejó, pero Isabella sintió su mirada clavada en su espalda. En el coche de vuelta a casa, Isabella rompió el silencio. Gracias. Damián la miró. ¿Por qué? Por defenderme. Él volvió su vista a la carretera. No te defendí a ti. Defendí mi elección. Permitir que Victoria te insulte es permitir que me insulte a mí. Nadie se burla de lo que es mío. La calidez que había sentido por su defensa se evaporó, reemplazada por el frío familiar. Por supuesto, todo se trataba de su orgullo, de su propiedad. Nunca se trataba de ella. Unos días después, su celular, que rara vez sonaba, vibró sobre la mesa de la cocina. Era un número desconocido. Dudó, pero finalmente contestó. Isa, soy yo. Ricardo. Conseguí tu número a través de un primo tuyo. El corazón de Isabella se hundió. Ricardo, no creo que sea buena idea que hablemos. Solo quiero saber si estás bien, dijo él, su voz llena de genuina preocupación. Te vi en la gala, con ese hombre. Anunciaron su compromiso. ¿Eres feliz? Estoy bien, mintió ella. En ese momento, Damián entró en la cocina para servirse un vaso de agua. Se detuvo en seco al verla al teléfono, su cuerpo se tensó. Ella le dio la espalda, bajando la voz. Ricardo, de verdad, tengo que colgar. ¿Es él?
¿Él te prohíbe hablar conmigo? ¿Qué? No, por supuesto que no. Solo estoy ocupada. Adiós. Colgó rápidamente, su corazón martilleando. Se giró lentamente. Damián estaba apoyado contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados, sus ojos eran dos astillas de hielo. ¿Ocupada?, preguntó en un tono peligrosamente suave. ¿Quién era? Nadie. Un número equivocado, mintió ella, su cara ardiendo. Él se enderezó y caminó hacia ella lentamente, como un tigre acechando a su presa. Cogió su teléfono de la mesa antes de que pudiera reaccionar. Su pulgar se movió hábilmente por la pantalla. Vio el registro de llamadas. Ricardo. ¡Qué insistente! Le arrojó el teléfono de vuelta sobre la mesa. Mentiste. No te debo ninguna explicación, dijo ella, retrocediendo. Pero no había a dónde ir. La encimera de la cocina estaba a su espalda. ¿De verdad crees eso?, la acorraló, sus manos a cada lado de ella sobre el mármol. ¿Qué te dijo? ¿Te preguntó si estabas bien? ¿Si eras feliz? ¿Qué le dijiste? Le dije que colgara. Eso es todo, su voz era un hilo. Su furia era diferente a la de la noche de la gala. Era más fría, más controlada, y de alguna manera, mucho más aterradora. Se inclinó, su boca cerca de su oído. Voy a hacerte una pregunta, Isabella, y quiero que me digas la verdad. ¿Sientes algo por él? Ella se quedó helada. ¿Qué? Responde la pregunta. ¿Te gusta? ¿Querrías estar con él si yo no estuviera en medio? La pregunta colgaba en el aire entre ellos. La verdad era que Ricardo era una persona maravillosa, pero lo veía como a un hermano. Sin embargo, en ese momento, desafiar a Damián era lo único que importaba. Y si lo hiciera, lo retó en un susurro. La atmósfera se cargó de electricidad. Él se apartó de su oído y la miró a los ojos. No había rabia en ellos ahora. Había algo más oscuro. Algo que parecía dolor. No, dijo él, su voz era casi un quejido. No. No lo sientes. Su mano subió y acarició su mejilla, su pulgar trazando su pómulo. El gesto fue tan inesperado, tan tierno, que la dejó sin aliento. No puedes sentir nada por él, porque lo que tienes conmigo, esto. Su pulgar rozó su labio inferior. Esto lo consume todo. No es así. No era una pregunta. Era una afirmación. Y luego la besó de nuevo. Esta vez no había furia. No era un castigo. Fue un beso lento, profundo, deliberado. Un beso que estaba diseñado para seducir, para reclamar, para probar su punto. Su lengua trazó el contorno de sus labios, esta vez una petición silenciosa en lugar de una demanda. Y para su eterna vergüenza y sorpresa, ella se lo concedió. Abrió su boca para él, y él la exploró con una mezcla de desesperación y triunfo. Una de sus manos se deslizó desde su rostro hasta su nuca, mientras que la otra la sujetaba por la cintura, presionándola contra él. No había escape. Pero la aterradora verdad que florecía en su pecho era que, en ese momento, no quería escapar. El beso se prolongó, borrando el nombre de Ricardo, borrando la hacienda, borrando el contrato. En ese universo suspendido, solo existían ellos dos y esa abrumadora conexión que él insistía en que los consumía. Cuando finalmente rompió el beso, ambos estaban sin aliento. Él apoyó su frente contra la de ella. Dilo, susurró. Dime que no sientes nada por él. Dime que esto es real. Isabella lo miró, sus ojos color miel muy abiertos y llenos de confusión. Quería mentir. Quería herirlo como él la había herido a ella. Pero las palabras no salían. El beso la había despojado de sus defensas. Él lo tomó como su respuesta. Una pequeña y amarga sonrisa apareció en sus labios. Lo sabía. Se enderezó y se alejó, dejándola sola y temblando en la cocina. Se sentía como si acabara de confesarle algo sin haber dicho una sola palabra. La guerra entre ellos había entrado en un nuevo y peligroso territorio. Ya no era solo una batalla de voluntades. Se estaba convirtiendo en una batalla de corazones, y ella tenía el presentimiento de que estaba a punto de perder. El eco del beso resonó en la cocina mucho después de que Damián se hubiera ido, dejando a Isabella temblando, apoyada en el frío mármol. Se llevó los dedos a los labios, aún hormigueantes, aún sintiendo la presión fantasma de su boca. Había sido más que un beso, había sido una revelación, una admisión silenciosa y aterradora que la dejaba expuesta. Él no la había forzado a admitir nada, la había hecho sentirlo, y en su silencio, ella le había entregado la victoria.
Se odió por su debilidad, por la forma en que su cuerpo la había traicionado. Se odió aún más por el destello de triunfo que había visto en sus ojos. No era la mirada de un hombre enamorado, sino la de un conquistador plantando su bandera en un nuevo territorio. Para él, seguía siendo una adquisición, una batalla que ganar, y ese beso había sido solo su última maniobra estratégica. Decidida a recuperar el control de sus propias emociones, Isabella se zambulló en la planificación de la boda. Si tenía que interpretar un papel, lo haría mejor que nadie. Se convirtió en la prometida modelo, organizando reuniones con los planificadores de bodas más exclusivos, catadores de banquetes y floristas. En cada reunión, mantenía una fachada de fría eficiencia, discutiendo los detalles con un desapego que desconcertaba a todos, excepto a Damián. Él observaba su actividad frenética desde la distancia, con una ceja arqueada, una sonrisa sardónica jugando en sus labios cuando pensaba que ella no lo veía. Parecía divertirle su repentino compromiso con la farsa, viéndolo como otra forma de desafío, otro juego entre ellos. Una tarde, estaba en el estudio del Penthouse, revisando opciones de diseño para las invitaciones, cuando Damián entró. Llevaba puesto el traje, pero sin la chaqueta, y la corbata estaba floja, señal de un largo día en la oficina. Se sirvió un trago y se apoyó contra el marco de la puerta, observándola. He de admitir que estoy impresionado, dijo él, rompiendo el silencio. Casi parece que estuvieras emocionada por convertirte en la señora Alcocer. Isabella no levantó la vista de las muestras de papel. Simplemente estoy cumpliendo con mi parte del contrato. Un evento convincente requiere una planificación meticulosa. Claro, meticulosa, repitió él, arrastrando la palabra. Caminó hacia el escritorio y cogió una de las muestras, un elegante cartón marfil con caligrafía dorada. Isabella Montes y Damián Alcocer le invitan cordialmente. Suena tan definitivo. Dejó caer la tarjeta sobre el escritorio. Victoria me llamó hoy. Isabella finalmente lo miró. Su corazón dio un pequeño salto de aprensión. Y me preguntó si estaba seguro de lo que hacía. Me dijo que te veía frágil, inadecuada para el mundo en el que me muevo. Dijo que me romperías. La forma en que lo dijo no era una acusación, sino una simple repetición de los hechos, estudiándola en busca de una reacción. Isabella sintió una oleada de ira. Me imagino que le tranquilizaste, asegurándole que soy una inversión a corto plazo. 12 meses. Nada que un buen acuerdo de divorcio no pueda arreglar. Una chispa de algo parecido al dolor cruzó la cara de Damián antes de que la enmascarara. Se acercó al escritorio y se inclinó, apoyando los nudillos en la superficie de madera pulida. Estaban cara a cara. No le dije eso, dijo en voz baja. Le dije que eras más fuerte de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Le dije que eras exactamente lo que necesitaba. La sinceridad en su voz la desarmó. ¿Por qué le dirías eso?, preguntó ella, confundida. Porque es la verdad, admitió él, casi a su pesar. Me desafías, Isabella. Me haces cuestionar. Y nadie ha hecho eso en años. Hubo un momento de vulnerabilidad cruda entre ellos, un destello de verdad en el mar de mentiras que era su relación. Era más peligroso que cualquiera de sus besos. En ese momento, Damián no era el magnate despiadado. Era solo un hombre, mirando a una mujer, y por primera vez, ella vio algo más allá de la arrogancia, vio soledad. Sin embargo, el momento se rompió tan rápido como llegó. Él se enderezó, se recompuso. Pero no te confundas. La boda es en 2 semanas. Después de eso, las expectativas aumentarán. Ya no serás solo mi prometida. Serás mi esposa. Tendrás que pararte a mi lado, ser mi anfitriona, mi compañera a los ojos de todo el mundo. Se dirigió a la puerta, luego se detuvo. Y sobre tu amigo, Ricardo. Me aseguré de que lo transfieran a un programa de especialización veterinaria. En otro país. Durará 2 años. Es una gran oportunidad para su carrera. No me lo agradezcas. Salió, dejando la bomba suspendida en el aire. Isabella se quedó helada. Un frío gélido la recorrió, borrando cualquier vestigio de la conexión que habían compartido momentos antes. No había sido una confesión sincera. Había sido manipulación. Le había mostrado un atisbo de vulnerabilidad para después asestarle el golpe más cruel. Había exiliado a la única persona que representaba una conexión con su vida anterior. Había alejado a su amigo, no con amenazas, sino con una oferta dorada que él no podría rechazar, eliminándolo limpiamente de la ecuación. Se levantó,
tirando las muestras de invitación al suelo. Lágrimas de rabia y frustración quemaron sus ojos. Él no solo la quería poseer a ella, quería poseer su vida entera, recortando y podando cada relación hasta que solo quedara él. El día de la boda llegó como una sentencia de muerte. La iglesia era una catedral gótica, llena de las personas más influyentes del país. Flores blancas y velas llenaban el aire con un aroma dulce y pesado. Isabella caminaba hacia el altar del brazo de un primo lejano, su rostro oculto bajo un velo de encaje antiguo. Se sentía disociada de su cuerpo, como si estuviera viendo a otra persona vivir esta pesadilla. Damián la esperaba en el altar, tan devastadoramente guapo en su traje de novio que era casi doloroso mirarlo. Cuando levantó el velo, sus ojos oscuros buscaron los suyos. No había triunfo en ellos, ni arrogancia. Solo una intensidad sombría, casi suplicante. Sus votos fueron pronunciados en un murmullo, las palabras de amor y devoción eterna, una amarga ironía que se clavó en el corazón de Isabella. Cuando dijo sí, acepto, su voz sonó vacía. Damián le puso el anillo, esta vez una simple y elegante alianza de platino, y cuando él pronunció su propio sí, acepto, su voz fue inusualmente ronca, cargada de una emoción que ella no pudo descifrar. El beso que selló su unión fue suave, casi vacilante, una pregunta silenciosa que ella no tuvo respuesta. La recepción fue aún más grandiosa que la gala, celebrada en el salón de baile de un hotel de lujo. Isabella bailó su primer baile con Damián como su esposo en sus brazos, moviéndose mecánicamente al ritmo de un vals. «Feliz ahora, señor Alcocer», le susurró ella con veneno, su sonrisa de novia nunca vacilante para las cámaras. «Ahora tienes el control total de tu compañía». Él la acercó más, su mano ardiendo en la piel desnuda de su espalda. «La compañía ya no me parece tan importante como hace unas semanas», respondió él en voz baja, su aliento en su oído. Ella se rió, un sonido sin alegría. «¿Ahora qué? ¿Intentarás convencerme de que este matrimonio falso de repente significa algo para ti?» «Significa algo para mí», dijo él con una seriedad que la sorprendió. «Tú significas algo para mí, Isabella». Antes de que ella pudiera responder, un hombre de negocios se acercó para felicitarles, rompiendo el momento. Pero sus palabras se quedaron con ella, confundiéndola, haciendo que la línea entre la farsa y la realidad se volviera cada vez más borrosa. La luna de miel, por supuesto, no fue a una isla exótica. Fue a una de las aisladas mansiones de campo de Damián, un lugar hermoso rodeado de bosques y silencio. Estaba claro que no estaban allí para el romance. La casa era enorme, con alas separadas. Se instalaron en habitaciones en extremos opuestos de la mansión, manteniendo la misma distancia que en el penthouse. Sin embargo, la tensión era diferente aquí. Lejos de la ciudad, de las cámaras, de las expectativas, el silencio solo servía para amplificar la conciencia del otro. Se cruzaban en los grandes salones, durante las comidas servidas por el personal silencioso. Sus conversaciones eran forzadas y breves, pero sus miradas se prolongaban, cargadas de preguntas sin hacer y sentimientos sin expresar. Una noche, después de la cena, Isabella estaba en la biblioteca, buscando un libro. Oyó entrar a Damián y se tensó. Él no dijo nada, simplemente se acercó a la chimenea donde crepitaba un fuego y se quedó mirando las llamas. Llevaba una camisa informal y pantalones oscuros, y a la luz del fuego, las sombras suavizaban sus duros rasgos, haciéndolo parecer más joven, casi vulnerable. «Mi abuelo amaba este lugar», dijo finalmente, su voz suave. «Solía traerme aquí en verano. Me enseñó a montar a caballo, a pescar en el lago». Habló durante casi una hora, contándole historias de su infancia, de un tiempo antes de que el peso del imperio Alcocer cayera sobre sus hombros. Le habló de sus padres, a quienes había perdido en un accidente aéreo cuando era adolescente, y del abuelo que se convirtió en su mentor y en la única familia que le quedaba. Isabella escuchó, absorta. Por primera vez, no estaba viendo al despiadado CEO o al hombre posesivo que la había acorralado en la cocina. Estaba viendo a un hombre moldeado por la pérdida y la responsabilidad, un hombre increíblemente solitario. Él creía que necesitaba una familia, un ancla, dijo Damián, todavía mirando el fuego. Por eso puso esa cláusula en el testamento. Pensó que si me obligaba a casarme, encontraría lo que él consideraba la verdadera felicidad. Yo pensaba que era un viejo sentimental y tonto. Se giró para mirarla, sus ojos reflejando las llamas danzantes. Ahora no estoy tan seguro. Isabella no supo qué decir. La sinceridad en su voz era un golpe directo a la armadura que había construido a su alrededor. Vio su dolor, su anhelo. Sintió una punzada de algo parecido a la compasión,
algo peligrosamente cercano al afecto. Se acercó a él, una fuerza invisible tirando de ella. Damián, comenzó ella, sin saber cómo terminar la frase. Él dio un paso hacia ella, cerrando la distancia entre ellos. Puso su mano en su mejilla, su pulgar acariciando suavemente su piel. El gesto era tierno, exploratorio. Cuando te vi en esa gala, sonriéndole a él, no fue solo posesividad lo que sentí, confesó él, su voz apenas un susurro. Fue envidia. Porque él te estaba dando algo que yo no sabía cómo darte, un momento de pura y simple alegría. Y me di cuenta de que quería ser la razón de esa alegría. El corazón de Isabella latía con fuerza contra sus costillas. Este era el hombre vulnerable que había vislumbrado en su oficina, el hombre que le había dicho que ella era exactamente lo que necesitaba. Se inclinó, y ella, esta vez, no se apartó. Su beso fue diferente a todos los anteriores. No había ira, ni triunfo, ni siquiera una pasión ardiente. Había un anhelo desesperado, una ternura que la hizo sentir como si estuviera a punto de romperse. Fue un beso de rendición mutua, un reconocimiento silencioso de que las barreras que habían erigido se estaban desmoronando. Ella le devolvió el beso, sus manos subiendo para enredarse en su cabello. El contrato, la farsa, la amargura, todo se desvaneció, reemplazado por la abrumadora realidad de su toque, de su cercanía, del sentimiento floreciente y aterrador en su pecho. Él la levantó en sus brazos, y ella rodeó su cintura con sus piernas. La llevó así, sin romper el beso, fuera de la biblioteca, subiendo las grandes escaleras de mármol y por el pasillo. Pero no la llevó a su habitación, sino a la de él. La depositó suavemente sobre la enorme cama. Se separó para mirarla, su respiración agitada. La luna brillaba a través de la ventana, bañando la habitación con una luz plateada. Esto no es parte del contrato, Isabella, dijo él, su voz grave de emoción. Dime que me detenga, y lo haré. Ahora mismo. Ella lo miró, a los ojos oscuros que ya no ocultaban nada. Vio en ellos una necesidad que reflejaba la suya. En ese momento, en la quietud de esa casa de campo, entendió que lo que había comenzado como una transacción forzada se había transformado en algo infinitamente más complejo y poderoso. Y ya no quería luchar contra ello. Lentamente, sacudió la cabeza. No te detengas. Una sonrisa lenta y genuina, la primera que le había visto, iluminó su rostro. Se inclinó y la besó de nuevo, un beso que prometía un nuevo comienzo, una noche que redefiniría cada aspecto de su vida y de su matrimonio comprado. A la mañana siguiente, Isabella despertó enredada en los brazos de Damián. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pintando rayas doradas en la habitación. Por primera vez en meses, no se sentía atrapada, se sentía en casa. La convivencia después de esa noche cambió drásticamente. Volvieron a la ciudad, pero el Penthouse ya no se sentía frío e impersonal. Se reían en la cocina, compartían historias en el sofá hasta altas horas de la noche. Él comenzó a volver a casa del trabajo más temprano, ansioso por verla. Isabella descubrió que Damián tenía un ingenio seco y una risa profunda que rara vez compartía con el mundo. Él, a su vez, descubrió la fuerza tranquila de ella, su inteligencia y una pasión por la vida que había sido sofocada por sus dificultades. Lentamente, con vacilación, comenzaron a enamorarse. Isabella visitaba a su madre y a su hermana con frecuencia. La hacienda, ahora libre de deudas, comenzaba a florecer de nuevo. Lucía recuperaba la salud, su rostro ya no estaba marcado por la preocupación constante. Clara había sido aceptada en la mejor escuela de arte del país, una beca completa financiada anónimamente por Damián. Isabella nunca se lo dijo a su familia, pero lo sabía. Una noche, estaban en la cama, después de hacer el amor con una ternura y pasión que se profundizaban cada día. Isabella estaba acurrucada contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Damián, dijo ella en voz baja. ¿Qué? El contrato. Nuestro año casi ha terminado. Faltan 3 meses. Él se tensó, y ella sintió que su brazo se apretaba a su alrededor. Y... tenemos que hablar de ello, susurró ella. El divorcio. Él se incorporó, obligándola a sentarse. Encendió la lámpara de la mesilla de noche, bañándolos en una luz suave. Su rostro era serio. Yo no quiero el divorcio, Isabella. Sus palabras colgaron en el aire. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Quiero esto. Te quiero a ti. No por un año. Para siempre. Él tomó sus manos.
Lo que comenzó como el negocio más estúpido de mi vida se ha convertido en lo más real que he tenido. Te amo, Isabella. No sé exactamente cuándo o cómo sucedió, pero te amo más de lo que jamás pensé que podría amar a nadie. Las lágrimas brotaron en los ojos de Isabella. Lágrimas no de tristeza, sino de una abrumadora alegría. Yo también te amo, Damián. Se besaron, y esta vez, el beso selló no una farsa, sino un voto tan real y vinculante como el que habían hecho en la iglesia. Su felicidad, sin embargo, era un sol brillante que inevitablemente proyectaba una sombra. Y esa sombra tenía un nombre, Victoria de la Vega. Victoria había visto el cambio en Damián. Lo había visto en las galas, en los eventos, la forma en que sus ojos seguían a Isabella, la manera posesiva pero ahora genuinamente protectora en que la tocaba. La sonrisa falsa que solía dedicarle a las cámaras ahora era real cuando miraba a su esposa. Victoria, consumida por los celos y el sentimiento de haber sido reemplazada por alguien a quien consideraba inferior, no iba a permitirlo. Comenzó a investigar. Si no podía romperlos desde afuera, encontraría una manera de pudrir su relación desde adentro. Y sabía exactamente dónde buscar, el pasado. Buscó en la historia de la familia Montes, buscando cualquier esqueleto, cualquier debilidad que pudiera explotar. Y finalmente, lo encontró. Algo que Isabella había enterrado tan profundamente que casi había olvidado el dolor. Algo que, en las manos equivocadas, tenía el poder de destruir la frágil confianza que ella y Damián habían construido. Victoria sonrió. El juego no había terminado. Solo estaba a punto de volverse mucho más sucio. Model Isabella caminó por las ruinas de su vida como una sonámbula. El dolor era tan profundo y agudo que apenas era físico. La orden de Damián, quiero que te vayas, se repetía en su mente como una campana fúnebre. Reunió sus pertenencias, un proceso que se sintió surrealista. La ropa de diseñador que él había comprado, los libros que habían leído juntos, los pequeños objetos que habían adquirido durante su efímero tiempo de felicidad, todo parecía pertenecer a la vida de otra persona. No dejó nota. No hubo palabras de despedida. El silencio de él, la espalda inflexible vuelta hacia ella, había sido el final más elocuente de todos. Llamó a un taxi, mientras el coche se alejaba del imponente edificio, no miró hacia atrás. La vista de la Torre Alcocer, que una vez simbolizó su cautiverio y luego su refugio, ahora solo le causaba una náusea profunda. Volvió a la hacienda el suspiro, pero el hogar que había luchado tanto por salvar ya no se sentía como un santuario. Se sentía como un retroceso, un recordatorio de la mujer que era antes de Damián, quebrada, desesperada, pero íntegra. Lucía y Clara la recibieron con los brazos abiertos, horrorizadas por la palidez de su rostro y la vacuidad de sus ojos. No preguntó qué había pasado, la historia de la humillación pública en la gala, cortesía de las columnas de chismes que Victoria se había encargado de alimentar, había llegado incluso al campo. La vieron derrumbarse, una fortaleza que finalmente cedía a la batalla, y la rodearon con el único amor incondicional que le quedaba. Mientras tanto, en la ciudad, Damián se sumergió en el trabajo con una ferocidad autodestructiva. Pasaba 18 horas al día en la oficina, encerrándose en una burbuja de cifras, proyecciones y adquisiciones. Evitaba el penthouse, durmiendo en un pequeño apartamento que la compañía mantenía en el centro de la ciudad. Despidió al personal de limpieza del penthouse y dejó el salón destrozado, un monumento a su corazón roto y su orgullo herido. Su rostro, que había comenzado a suavizarse con el amor de Isabella, volvió a ser la máscara de granito impasible del CEO. Sus ejecutivos temblaban ante su genio errático y su temperamento helado. Despidió a su vicepresidente por un error menor. Canceló un acuerdo multimillonario porque el director de la otra compañía le hizo una broma sobre el matrimonio. Se estaba convirtiendo en el hombre que su abuelo había temido que fuera, brillante, poderoso y completamente solo. Pero la ausencia de Isabella era una herida supurante que el trabajo no podía cauterizar. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. La veía sonriendo bajo el sol en el campo, riendo en su cocina, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su trabajo en la fundación. Se obligaba a recordar la traición, el secreto, para avivar las brasas de su ira y sofocar el dolor de la pérdida. Una noche, borracho y solitario en su oficina, llamó a Victoria. ¿Estás feliz?, le espetó cuando ella respondió, con la voz pastosa. ¿Lo conseguiste? La has destrozado. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Te he liberado, Damián, dijo Victoria. Su voz era seda fría. Ella era un fraude. No te merecía. Y supongo que tú sí, se burló él. Cállate, Victoria.
No quiero volver a saber de ti. Aléjate de mí, aléjate de ella. Si vuelvo a oír tu nombre asociado a cualquiera de nosotros, te destruiré. Y sabes que puedo hacerlo. Colgó antes de que ella pudiera responder. Expulsar a Victoria no le proporcionó ningún alivio, solo solidificó su propia miseria. No era Victoria quien le había causado este dolor, ella solo había sido el catalizador. Fue Isabella. Isabella y sus mentiras. Isabella y su corazón, que nunca había sido completamente suyo. Los días en la hacienda se convirtieron en semanas. Isabella comenzó a sanar, lenta y dolorosamente. Trabajaba en los jardines junto a su madre, sintiendo que la tierra entre sus dedos la reconectaba con algo real y tangible. Se negaba a leer cualquier noticia de la ciudad. El abogado de Damián se había puesto en contacto con un letrado local para manejar el divorcio, todo de forma impersonal y fría. Había una cláusula de confidencialidad y una generosa suma de dinero adicional a lo acordado en el contrato. Isabella ordenó al abogado que rechazara el dinero extra. Ya había pagado por su familia. No aceptaría un solo centavo por su corazón roto. La única conexión que mantenía con su vida anterior era el trabajo en la fundación. El consejo de administración, impresionado por sus logros, se negó a aceptar su renuncia. Acordaron que podía trabajar a distancia. Se sumergió en los proyectos, encontrando un propósito en ayudar a otros artistas, a otros soñadores como Leonardo había sido. Se dio cuenta de que su dolor por Damián se había entrelazado con el antiguo dolor de su primer amor, abriendo heridas que nunca habían sanado del todo. Una tarde, Clara la encontró en la vieja mecedora del porche, con un boceto en su regazo, mirando fijamente la distancia. «¿Lo extrañas, verdad?», preguntó Clara en voz baja, sentándose a sus pies. Isabella no trató de negarlo. «Extraño a la persona que pensé que era. Extraño a la mujer en la que me estaba convirtiendo a su lado». «No fue su culpa que te convirtieras en esa mujer», dijo Clara, mostrando una sabiduría que iba más allá de sus años. «Él solo te dio la oportunidad. El talento y la fuerza ya estaban en ti. ¿Y sabes qué? Sigues siendo esa mujer, Isa. Solo que estás herida». Clara tomó la mano de su hermana. «Mamá y yo te amamos. Estamos aquí para ti. Pero no puedes quedarte aquí para siempre, escondiéndote. Tienes que vivir». Sus palabras fueron el tónico que el alma de Isabella necesitaba. Miró a su hermana, a su familia, la casa que ahora estaba a salvo, y se dio cuenta de que no había perdido todo. Se había perdido a sí misma en la vorágine de ese amor, y era hora de reencontrarse. Decidió volver a la ciudad. No para ver a Damián, sino por ella misma. Aceptó el puesto en la fundación a tiempo completo y, con sus propios ahorros, alquiló un pequeño y modesto apartamento en un barrio artístico, muy lejos del ostentoso distrito financiero de Damián. Era un nuevo comienzo, uno que se estaba construyendo con sus propias manos. En su primer día de regreso en las oficinas de la fundación, sintió una mezcla de nervios y determinación. Estaba revisando un montón de solicitudes de subvención cuando su asistente entró. «Señora Al. Montes», se corrigió rápidamente. «Hay un caballero que insiste en verla. Dice que es un asunto personal». «¿Quién es?», preguntó Isabella, sin levantar la vista. No ha querido dar su nombre. «No tengo tiempo para visitas inesperadas. Pide que concierte una cita». El asistente vaciló. «Ha estado esperando 2 horas. Parece importante». Isabella suspiró, irritada por la interrupción. «De acuerdo. 5 minutos». Levantó la vista hacia la puerta de su oficina, y cuando ésta se abrió, su corazón se detuvo. No era Damián. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con un rostro amable y arrugado y unos ojos azul pálido llenos de inteligencia y una pizca de tristeza. Iba elegantemente vestido con un traje de tweed, y cojeaba ligeramente, apoyándose en un bastón de madera tallada. «¿Señora Alcocer?», preguntó, su voz era un barítono suave y culto. «Isabella Montes», corrigió ella automáticamente, su corazón todavía martilleando por la expectativa fallida. «¿Puedo ayudarle?». «Mi nombre es Alejandro Valderrama», dijo él, acercándose lentamente a su escritorio. Era el abuelo de Damián Alcocer. Isabella se quedó boquiabierta. «Pero, se supone que usted está muerto», completó él con una sonrisa irónica. «Los rumores de mi muerte han sido, como suele decirse, muy exagerados. Por favor, ¿puedo sentarme?». Aturdida, Isabella asintió. Se acomodó en la silla frente a su escritorio, dejando el bastón a su lado. «Permítame explicarle».
Hace un par de años me diagnosticaron una rara enfermedad cardíaca. Los médicos me dieron 6 meses de vida. Decidí que antes de irme, tenía que asegurarme de que mi nieto, el único familiar que me queda, no se perdiera en el laberinto de la ambición en el que lo había metido. Era mi culpa. Tras la muerte de sus padres, lo crié para que fuera duro, despiadado en los negocios, pensando que era la única forma de que sobreviviera. Pero creé un hombre brillante y tremendamente solitario. Isabella lo escuchaba, fascinada y confundida. Así que ideé un plan, continuó don Alejandro. Orquesté mi muerte. Me retiré a una clínica privada en Suiza donde, milagrosamente, un nuevo tratamiento experimental funcionó. Decidí permanecer muerto, para ver qué hacía Damián. Y puse esa ridícula cláusula en mi testamento. Sabía que se vería obligado a buscar una esposa. Mi esperanza, mi apuesta, era que al verse forzado a tener una conexión humana, encontraría algo real. Quería que encontrara a alguien que viera más allá del multimillonario, que viera al hombre. Al parecer, lo hizo. Encontró a usted. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Isabella. Sí, lo hizo. Y yo lo perdí. Mi niña, dijo Alejandro con una inmensa amabilidad en sus ojos. He estado siguiendo todo. Desde lejos. Tengo mis fuentes. Sé lo de la gala. Sé por qué se separaron. Sé que mi nieto es un orgulloso y testarudo imbécil. ¿Por qué me cuenta todo esto?, preguntó ella. Porque volví hace 2 días. Fui a ver a Damián a su oficina. Nunca lo había visto tan destrozado, ni siquiera cuando sus padres murieron. Está perdido, flotando a la deriva. Lo vi caminar por ese penthouse destrozado, lo vi tocar una bufanda tuya que habías dejado, como si fuera una reliquia sagrada. Está encerrado en una prisión de orgullo y dolor, y no sabe cómo salir. Alejandro se inclinó hacia adelante. Isabella, no estoy aquí para pedirte que lo perdones. Lo que te hizo es imperdonable. Estoy aquí para decirte que ese hombre te ama. Con una ferocidad y una profundidad que ni él mismo entiende. Él cree que la confianza está rota. Pero yo le dije algo que quiero que escuches. Le dije, la confianza no es un objeto de cristal que se rompe y no se puede reparar. Es una planta. Necesita ser regada con perdón y cultivada con comunicación. Tú le has negado el agua y la luz. Le dije que tú le ocultaste tu dolor no para engañarlo, sino porque era un tesoro frágil que no confías a cualquiera. Y no se lo confiaste a él porque todavía estabas aprendiendo a hacerlo. Tenías miedo. El amor verdadero debería haber visto ese miedo, no traición. Las palabras del anciano resonaban con una verdad que la conmovió hasta el alma. Era exactamente lo que había sentido, lo que no había sido capaz de articular en medio del dolor. La revelación de que Damián no estaba muerto, de que todo había sido un elaborado plan para encontrarle un amor que le salvara, era abrumadora. Se sentía como una pieza en un juego de ajedrez cósmico, un juego que, irónicamente, había funcionado, hasta que falló espectacularmente. Él tiene que ser quien venga a mí, don Alejandro, dijo Isabella en voz baja, secándose las lágrimas. Si este amor es real, si él realmente me ama, tiene que destruir su propio orgullo para encontrarme. No puedo ser yo quien derribe sus muros por él. No otra vez. Alejandro Valderrama asintió lentamente. Sabía que dirías eso. Y tienes razón. Solo puedo esperar que mis palabras hayan plantado una semilla. Se levantó con dificultad. Has resultado ser mucho más de lo que jamás podría haber esperado para él, Isabella. Eres más fuerte que él. Y espero que eso sea suficiente para salvarlo de sí mismo. Don Alejandro se fue, dejando a Isabella con un torbellino de emociones. Su resentimiento hacia Damián ahora estaba teñido de una compasión abrumadora. Podía imaginarlo, solo, en las ruinas de su casa y su corazón, atormentado. En Alcocer Corp, Damián estaba en su oficina, contemplando las palabras de su abuelo, que le habían caído como un rayo. Vivo. Todo era una manipulación. Y sin embargo, las palabras de su abuelo sobre la confianza, sobre el miedo de Isabella, habían encontrado una grieta en su armadura de ira. Por primera vez en semanas, se permitió recordar la noche en la que Isabella se derritió en sus brazos. Recordó la vulnerabilidad en sus ojos. Quizás su abuelo tenía razón. Tal vez había confundido el miedo con la mentira, un trauma no compartido con la traición. La idea lo enfermó. La había echado. Había tomado su dolor más profundo y lo había usado como un arma para alejarla, porque su propio ego estaba herido. Él no era el traicionado. Era el traidor.
El que había traicionado la promesa silenciosa del amor, estar ahí, entender, escuchar. Agarró las llaves de su coche. Sabía a dónde tenía que ir. No a buscarla, no todavía. Primero, tenía que enfrentarse a la mujer que había encendido la cerilla. Fue a ver a Victoria. Ella no lo esperaba. Abrió la puerta de su lujoso apartamento con una sonrisa de bienvenida, que se congeló cuando vio la tormenta en sus ojos. Damián. Solo he venido a decirte una cosa, Victoria, dijo él, su voz era un filo de navaja. Me hiciste un favor. Me mostraste mi propia capacidad para la crueldad. Me mostraste lo fácil que era convertirme en un monstruo. Me mostraste que, al final, me parezco más a ti de lo que jamás querría admitir. No sé de qué hablas, empezó ella. Sí, lo sabes. Desenterraste la tragedia de una mujer, su dolor más privado, y lo lanzaste como confeti en una fiesta. Disfrutaste de su sufrimiento. Eso no es amor, Victoria. Ni siquiera es venganza. Es simplemente maldad. Y no quiero eso en mi vida. Adiós. Salió de su apartamento, cerrando no solo la puerta, sino un capítulo entero de su vida. El odio y la necesidad de venganza que lo habían impulsado durante semanas se habían disipado, reemplazados por una claridad devastadora y un profundo autodesprecio. Sabía que había cometido el error más grande de su vida. La había dejado ir por un orgullo ciego, creyendo que la omisión de un secreto era el único legado que importaba. Pero ahora, mientras conducía sin rumbo por la ciudad, la imagen de ella, sonriendo feliz y amada por él, lo atormentaba. El arrepentimiento y la autoconciencia le estaban enseñando la lección más dura de su vida. Sabía que tenía que ir a ella. Tenía que suplicar. Tenía que arrastrarse si era necesario. Pero también sabía que el daño era profundo. Una disculpa podría no ser suficiente. La historia de Damián e Isabella es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una relación no reside en la ausencia de secretos ni en un pasado inmaculado, sino en la capacidad de amar incondicionalmente, perdonar la imperfección y respetar el dolor ajeno. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Si te ha gustado, suscríbete al canal.